Y bien, nuestra entrevista de hoy, de verdad, me honra, me llena de orgullo tener a una persona de la relevancia de Ignacio Català. ¿Te suena? Pues a mí me suena muchísimo y a ti también, porque él es diputado de la Asamblea de Madrid por el Partido Popular, además es administrador civil del Estado y es el secretario de Transporte tanto del Partido Popular como de lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Bienvenido, Ignacio. ¿Qué tal? Muchísimas gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, nuestro programa siempre va enfocado hacia el empresario, hacia empresas, a dar tips, consejos, recomendaciones, pero en tu caso, Ignacio, yo creo que estás manejando una parte álgida que cualquier empresario le puede llamar la atención y tiene que ver con el transporte. ¿Cómo llega él, que puede utilizar el transporte público perfectamente, y también los trabajadores y trabajadoras que día a día utilizan los distintos sistemas de transporte que hay en Madrid y en toda España, porque este programa se escucha en todo el país? Entonces, claro, ¿cómo transmitimos esa inquietud que hay con la crisis del transporte público? Bueno, yo en primer lugar creo que hay que decir que la política lo que tiene que hacer en el caso de las empresas y de la economía es ayudar, facilitar y no poner trabas. Es decir, los políticos, las administraciones públicas, lo que debemos es soplar en el viento de las empresas, que son las que generan empleo, que son las que crean prosperidad, las que dan riqueza y las que luego pagan los impuestos de los que viven todos los servicios públicos. Y en este caso hay una cosa que es esencial, que es el transporte público. Y claro, el problema que nos estamos encontrando ahora mismo en Madrid, pero que este verano también hemos visto que se está extendiendo a toda España, es que la muy negligente gestión del transporte público por parte del gobierno de Sánchez, por parte de Óscar Puente, está dando lugar a que nos encontremos que los trabajadores están llegando, en el caso de Madrid, por ejemplo, con el Cercanías, están llegando tarde a trabajar todos los días, se están generando problemas a la hora de la organización de los horarios laborales, pero es que incluso una política pública que era muy, muy, muy prestigiosa en España, como es la alta velocidad, y que tiene una conexión directísimamente con las empresas, y es que las empresas españolas de transporte público y de alta velocidad son pioneras o eran pioneras en el mundo, hasta el punto de que nos encontramos como por ejemplo las grandes infraestructuras ferroviarias del metro de Sao Paulo, el metro de Ankara en Turquía, el AVE de la Meca Medina, lo estaban haciendo empresas españolas, por lo que decía el prestigio de esas empresas a la hora de hacerlo. Bueno, pues el gobierno y su negligente gestión del transporte ferroviario está haciendo que cada vez tengamos peores trenes, peores mantenimientos, peores infraestructuras, y eso tiene una conexión directa con lo que eran las empresas que salen fuera de España a licitar y que tenían una gran imagen, un gran prestigio, y que ahora lo están perdiendo, y al contrario de lo que pasó en las décadas anteriores, las empresas españolas no se están llevando las grandes licitaciones de las infraestructuras ferroviarias a nivel mundial. Eso sería lo macro, y lo micro es el hecho de que el transporte público que utilizamos todos para ir a diario a nuestro trabajo, pues no está funcionando, y eso al final conlleva unas pérdidas de productividad para las propias empresas. Claro, y en este caso lo que a mí me preocupa, entonces, por tus palabras, primero que nos estamos haciendo una muy mala fama a nivel internacional de lo que son las empresas que antes podían competir para esas licitaciones, y luego que el sistema de transporte se está degradando, o sea, se está dañando por quizás una falta de mantenimiento, por quizás una falta de inversión en el sector. ¿Cómo lo enfocas, Ignacio, y qué posibilidad, qué salida tenemos? Pues mira, todo esto viene desde el año 2018, cuando el gobierno de Sánchez llega a la Moncloa, y entonces deciden que el dinero que el Partido Popular había dejado consignado para la inversión en cercanías en Madrid, para quien nos esté escuchando de fuera de Madrid, cercanías son los trenes, no el metro, los trenes que unen los distintos municipios y que vertebran toda la región, decía que ese dinero lo va a destinar a otras regiones. Ese dinero que estaba destinado a mantenimientos, a mejoras y a inversiones, al no llegar, se producen cada vez peores mantenimientos, mayor degradación de las vías, de las catenarias, de los trenes, y el problema es que eso acaba generando colapsos, acaba generando incidentes, acaba generando retrasos, y esto que el gobierno Sánchez lo hace, o lo hizo, por intentar perjudicar a Madrid, como el sistema ferroviario español
orbita y pivota en torno a Madrid se ha ido extendiendo, como decía antes, a la media distancia y también incluso al AVE. Aquí yo soy desgraciadamente muy pesimista, porque el problema es que vamos 6 años tarde. Las inversiones ferroviarias son millonarias, requieren tiempo, requieren planificación, y eso pues no se ha hecho y no se está haciendo. Y por lo tanto creo que llegamos muy tarde y que vamos a enfrentar unos años donde tanto el transporte a nivel regional como a nivel nacional va a ser cada vez peor. Hemos tenido suerte entonces, Ignacio, que no se han multiplicado los accidentes, tal vez. Bueno, pues es que fíjate, hace solamente unas horas se ha incendiado un tren en Salamanca. Es decir, se ha parado un tren y se ha incendiado. Eso es por culpa, y se tuvieron que sacar a los viajeros por las vías y sacarles en mitad del campo. Es que cuando no se invierte en las infraestructuras del transporte, acaban sucediendo incidentes. Y los incidentes acaban desbocando en accidentes. Y es desgraciadamente tras 6 años de degradación donde nos encontramos ahora mismo, en el momento en el que ya están surgiendo accidentes. Afortunadamente en Madrid yo creo que por lo menos lo que es el transporte público a nivel de autobuses se ha hecho una buena labor. Veo tanto los verdes como los azules, que son los autobuses que cubren digamos zonas fuera de Madrid capital, y dentro también de lo que es Madrid capital, los autobuses azules. Se ha hecho un trabajo interesante a través de tanto la presidenta de la comunidad como del alcalde, que ha tratado pues de aportar algo, ¿no? Claro, pero fíjese, es que lo que sucede aquí es que nos encontramos que en Madrid hay una dualidad en el transporte. Por un lado tenemos el transporte que gestiona el gobierno de Sánchez, que son los cercanías, y que son trenes que se accidentan, trenes que se paran, trenes que descarrilan, y por otro lado tenemos el transporte que gestiona la comunidad y el ayuntamiento, que son el metro y los autobuses. Metro de Madrid es el metro más valorado de Europa por los propios usuarios, es el más puntual de Europa. Los autobuses, por ejemplo, en Madrid, el 100% de los autobuses en Madrid son accesibles para gente que tiene algún tipo de discapacidad. Son puntuales, van por todas las zonas. Entonces, claro, es que es la diferencia entre gestionar bien y gestionar mal, entre invertir y no invertir. Y pues eso que es lo que ven los madrileños cada día cuando, por ejemplo, pasan de una estación de metro limpia, segura, con personal que te atiende, con un metro que ha llegado a tiempo, a una de cercanías que no es accesible, que está sucia, que no hay personal y donde los trenes no llegan y te puedes tirar horas esperando a que lleguen pues bajo el sol, bajo la lluvia o metido en una estación. Corrígeme si fue algo que leía de aquí en España o lo leí de otro país, pero creo que hay una propuesta para el 2025, 2026 para empezar a trabajar ya estos trenes sin conductor, para que vayan así automatizados. Los automatizados, sí. Ahora mismo es verdad que el transporte ferrocarril de pasajeros, la tecnología está avanzando mucho y se está yendo hacia modelos de automatización. Es verdad que eso requiere de unas inversiones muy potentes, pero por ejemplo en las infraestructuras que está llevando ahora a cabo la comunidad, por ejemplo en la línea 3, que desde Getafe a Alcázar va a ser automatizada, y es seguramente el modelo hacia el que vamos. Pero bueno, en esto también hay que tener en cuenta pues eso, la inversión que requiere, la planificación, el establecimiento de unos sistemas de seguridad que garanticen que no se producen ningún tipo de accidentes, que la máquina que está conduciendo lo hace siempre con la máxima seguridad. Yo creo acabaremos ahí seguramente, pero para entonces yo creo que quedan años todavía de investigación y sobre todo de inversión, porque aquí lo que más importa es la seguridad de los pasajeros, y es en lo que se está invirtiendo ahora mismo, en desarrollar esos sistemas que permitan una automatización con el 100% de garantía de seguridad para quien lo utiliza. Claro. De hecho, hablas de financiación y me ha traído a la mente algo que también sé que estás vinculado, que es ese estudio o ese análisis de la financiación autonómica. El quitarle a unas regiones para darle a otras, es un tema que está muy de debate, y obviamente un empresario que nos puede estar escuchando dirá: ¿dónde pongo mi sucursal? ¿La pongo en Madrid? ¿La pongo en Cataluña? Ciertamente pueden haber variables desde el punto de vista del público que vas a atender como empresario, pero
desde el punto de vista político, desde el punto de vista de esa mejora de la infraestructura de una provincia en específico, ¿cómo puede afectar esto? Háblanos un poco del tema, que sé que lo controlas. Sí, mire, yo creo que esto es lo que comenzamos diciendo al principio de la entrevista. Las administraciones públicas tienen que estar para ayudar a las empresas, para crear un clima en el que se pueda generar actividad empresarial. Y lo que las empresas buscan, en primer lugar, es seguridad jurídica. Es decir, que las normas que están establecidas no cambien al día siguiente. Lo segundo que buscan es un sistema fiscal que les beneficie. Es decir, que el nivel de impuestos que se paga no sea muy alto, no las asfixie, de tal manera que esos beneficios, que es lo que hacen todos los empresarios, puedan reinvertirse en la actividad empresarial en la que están desarrollando, y luego que haya un ecosistema administrativo que funcione. Por ejemplo, Madrid ha sido pionera, una comunidad autónoma que ha sido pionera porque puso en marcha la aceleradora de empresas. Es decir, usted va a montar una empresa y un negocio, y yo como administración soy consciente de que existen unas cargas burocráticas y unos costes administrativos. Usted venga por esta ventanilla, no va a tener que ir a ninguna otra, y yo le voy a ir facilitando todos los trámites. Y al mismo tiempo, y como hablamos de financiación, por ejemplo, Madrid entendió que un sistema fiscal que no sea asfixiante, eso ayuda a la generación de empresas, a la generación de actividad económica. Hoy Madrid es la única comunidad autónoma que no tiene ningún impuesto propio. Cataluña es la que más. ¿Cuál es la cuestión? Que el proceso independentista, que ha sido un proceso político muy, muy, muy caro, en el que se ha despilfarrado muchísimo dinero, se ha mantenido gracias a una presión fiscal asfixiante a las empresas. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que todas las empresas han abandonado Cataluña y se han venido a Madrid. Y esto conecta directamente con la parte de la financiación. ¿Por qué? Porque Cataluña, tras décadas derrochando el dinero de todos en abrir embajadas, en tener la televisión pública más cara, en pagar a sus políticos más del triple de lo que, por ejemplo, cobramos los políticos en Madrid, se ha quedado en bancarrota. Y ahora le pide a Sánchez, el señor Illa le pide a Sánchez que solucióneme usted las cuentas. Y Sánchez le dice, no se preocupe, vamos a hablar de una nueva financiación para salvar a Cataluña, quitándole el dinero ¿a quién? A quien más lo ha generado, que es Madrid. Y ahora, pues en este momento, el Partido Popular está en una posición en la que pone pie en pared y dice que, desde luego, la financiación no se va a hacer a la medida de Cataluña, sobre todo porque es que Cataluña, además, ese dinero no se lo gasta en sanidad, en servicios públicos, en infraestructuras, transportes, se lo gasta en pagar el proceso independentista y en pagar a sus propios políticos, con lo cual por ahí Madrid no va a pasar. Y una anécdota interesante, hace unos meses estuvo la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el Círculo Ecuestre de Barcelona dando una charla, y entonces le dijeron que Madrid, claro, que estaba compitiendo de manera desigual con Cataluña porque Madrid estaba quitando todos sus impuestos, y la presidenta respondió claramente, bueno, quítenlos también aquí y establezcan un ecosistema favorable para las empresas. Por lo tanto, ahora mismo que se habla de financiación, lo que no va a aceptar el Partido Popular ni las comunidades del Partido Popular es que se les quite dinero a quien lo está haciendo bien para salvarle los muebles a quien lleva mucho tiempo haciéndolo mal. Yo voy a hacer, Ignacio, un reconocimiento, porque mucho se habla, y esto me refiero a nivel de calle, de que la política no es que siempre los que se meten a políticos no son buenas personas y bla, 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 bla. Pero yo tengo aquí enfrente a un joven profesional que me refleja tanta energía positiva, tanto profesionalismo, tanto conocimiento de la materia que manejas, que de verdad para mí como ciudadano español me siento orgulloso de tenerte aquí en el programa, porque me estás dando no solo una cátedra de lo que conoces, sino una cátedra de que hay buenas personas metidas en política y que quieren hacerlo bien, y luego que personas, como en el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se rodea de gente buena, como es tu caso, como es el caso que he tenido aquí a Gustavo Eustache, de gente que son buenas personas y que ayudan a esa gestión. O sea, yo creo que estás, Ignacio, desmitificando esa mala fama lamentable del político, porque
yo creo que es hora que las buenas personas como tú se metan en política para ayudar, para crear una mejor infraestructura, para crear un mejor país y para para que el ciudadano común vuelva a confiar en vosotros. Sí, fíjate, yo soy aquellos que se creen que el servicio público, la política, es el arte de poder actuar en la sociedad y cambiar las cosas. Es decir, quienes tenemos una vocación de servicio hacia los demás, yo creo que cuando entramos en política lo hacemos pensando que aquí se pueden transformar las cosas, que poniendo a disposición de la sociedad las dos cosas más preciadas que tenemos las personas, que es nuestro tiempo y nuestra inteligencia, es como verdaderamente se cambian las cosas. Y además la política tiene que ser una etapa en la vida. Es decir, a la política hay que llegar desde una profesión y con una profesión a la que volver, para durante unos años dar lo mejor de ti, del trabajo hacia los demás. Yo, que obviamente milito en un partido político, trabajo en un parlamento y que estoy constantemente en política y que veo municipios, que veo comunidades autónomas, yo creo que la inmensa mayoría de la gente que está en política lo está haciendo por vocación de servicio a sus ciudadanos, por el cumplir unos ideales, por, en el caso, por ejemplo, los que somos parlamentarios, dar voz a las ideas de mucha gente que nos ha votado para que les representemos y hablemos en su nombre y defendamos sus ideas. Entonces yo verdaderamente creo que esto de la política merece la pena, ¿no? Tiene muchos sinsabores, pero sí que merece la pena. Y mencionamos el caso de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que yo, o sea, no porque yo forme parte de su equipo, pero que creo que es una persona que se ha caracterizado por formar buenos equipos, y lo que primero nos ha pedido a todos, aparte de una formación y una dedicación, es una voluntad de servicio a los demás, que es en esencia en lo que se basa la política. Aparte que eres una persona joven, o sea, que no estamos hablando... Cada vez menos ya. Bueno, hombre, pero eres una persona joven que representa a esa generación de jóvenes políticos que quieren hacer algo bueno, algo positivo y dejar una huella, o sea, dejar un legado de que, oye, no, aquí hemos venido a hacer un buen trabajo. Y yo creo que eso se refleja, ¿no? Porque no puedes, el rector de la universidad donde yo trabajo siempre dice, no se puede ser un buen profesional si no eres una buena persona. Y yo creo que en este caso eres una buena persona y estás rodeado de buenas personas. Sí, bueno, y yo creo que yo cumplo el requisito de lo que yo entiendo que tienen que ser los dos elementos necesarios para dedicarte a la política, que son las dos Cs: conocimientos y convicciones. Y esa es la forma de actuar en la esfera política y en la esfera pública. Tú tienes que tener unos conocimientos, es decir, no se puede venir a la política sin haber trabajado antes, sin tener unas competencias, sin conocer un sector. Y lo segundo son unas convicciones, porque si no, eres un técnico. Y el político tiene que tener unas fuertes convicciones de yo quiero hacer esto, yo quiero cambiar estas cosas y voy a pelear por ellas. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, en el Partido Popular de Madrid, es algo que todo el mundo cumple y que lo podemos encontrar desde un vocal vecino que está en un distrito de Madrid a cualquier alcalde de los 179 municipios que están de nuestro partido, y de los diputados, los consejeros, la gente del partido, en fin. Yo en ese sentido me siento muy orgulloso del equipo humano con el que trabajo. Con el cual estás haciendo unas jornadas excelentes en Arganda del Rey. Cuéntanos un poco. Bueno, pues comienza el curso político, y un curso político que va a ser complicado, que va a ser difícil, y en el Partido Popular siempre hemos establecido una suerte de reunión, nos vamos de retiro casi espiritual, todos los diputados con el gobierno y con la presidenta, para hacer 2 días de jornada de trabajo en las que lo que hacemos es, por un lado, marcar cuál va a ser la hoja de ruta legislativa, cuáles son las leyes que se van a aprobar. Por ejemplo, es que la Comunidad de Madrid el año pasado aprobó 10 leyes en todos los ámbitos, tanto de rebajas de impuestos como de investigación, de ciencia, temas también medioambientales, de gestión de residuos, en fin, de las cosas que importan a los ciudadanos y que son necesarias. Entonces nosotros nos reunimos, establecemos cuál va a ser el calendario legislativo, vemos también y analizamos cuál va a ser el ambiente político en el que nos estamos moviendo, y luego desde el punto de vista sectorial, en mi caso es el de los transportes, pues con nuestro propio consejero y con su equipo vemos cuál va a ser la gestión, los grandes hitos, los problemas que va a haber, y eso hace que salgamos con mucho músculo, que salgamos entrenados. Es como el calentamiento que hacen los futbolistas antes de saltar al campo, es la forma de salir enchufado y salir con ganas
miras a este curso político que comenzamos y que hacemos cada año. ¿Y alguna sorpresa en el aspecto, digamos, en tu sector de transporte que podamos mencionar? Pues una sorpresa buena y una sorpresa mala. La sorpresa buena, que las obras de la línea 3 y de la línea 11 de metro, que se marchan a mejor ritmo incluso del que pensaba la propia consejería, que el intercambiador de Valdebebas y el de Conde de Casal están marchando mejor de lo que se pensaba. Las obras están yendo bastante deprisa y, por ejemplo, en el caso del metro, Madrid tiene el segundo metro más extenso de toda Europa, solo superado por Londres, que por cierto tiene 8 veces la extensión de Madrid. Entonces eso es la sorpresa positiva, y la sorpresa negativa es que, como decíamos antes, los incidentes en cercanías se están convirtiendo en accidentes y que desgraciadamente volvemos a iniciar un año, vuelve la gente al trabajo y quien tiene que utilizar sí o sí el cercanías para desplazarse para su trabajo, para sus elementos familiares, pues lo hace con la incertidumbre de saber si ese día el tren pasará o no. Claro. Temas interesantes, y yo creo que hemos tratado de cubrir también esas expectativas de nuestros oyentes en cuanto a cómo afecta toda esta parte del transporte, de la movilidad. ¿También alguna vinculación o algo con la parte de la movilidad eléctrica? Sí, bueno, que la electrificación del transporte está suponiendo un cambio de paradigma absoluto, lo sabemos todo, lo vemos en las calles, lo vemos en los transportes que utilizamos sin duda. Y en ese caso, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, que está haciendo una apuesta muy fuerte porque existan cargadores, se está haciendo una apuesta muy fuerte por tener vehículos eléctricos también que contaminen menos, que también para sí son mucho más silenciosos, que generan entornos como más respetuosos en los barrios. Y ahí la administración nos vuelve a llevar a lo mismo de siempre. La política tiene que estar para ayudar, y aquí lo que las empresas del transporte nos dicen es que hay que hacer una apuesta por la electrificación, y que entonces las administraciones estamos luchando en eso. Pero fíjate hasta la importancia que tiene esto y cómo la política puede llegar a ser un freno. Madrid le ha solicitado al gobierno de España que colabore para aumentar la potencia energética y eléctrica de la ciudad, habida cuenta de las necesidades que está viendo. Y el gobierno sistemáticamente se la está negando, con un objetivo de intentar ir asfixiando poco a poco a Madrid. Pues la comunidad, el ayuntamiento y los distintos ayuntamientos seguirán trabajando en eso, en conseguir un futuro de transporte donde el combustible y la electricidad convivan y estén entre ellos, pero será necesario también que el gobierno de España colabore, y por ahora desgraciadamente no lo está haciendo. No quiero perder la oportunidad, porque el otro día, hablando con un alto directivo de una línea muy prestigiosa de coches, que no voy a mencionar la marca, hablábamos de un poco esa mala fama que le tratan de hacer al coche eléctrico, porque dicen que las baterías, las pilas contaminan más, que no sé qué más. Yo digo, mira, estamos en un momento del coche eléctrico que todavía no se ha generado el problema. ¿El problema cuál es? Bueno, esas pilas, esas baterías que van a salir usadas y que va a haber que hacer algo con ellas. Faltarán, ¿cuánto? 5, 8 años para que se genere el problema. Pues de aquí a 5, 8 años algún científico habrá inventado una bacteria que se coma y las convierta en comestibles, como se ha hecho con el plástico, como se ha hecho con todas estas islas de plástico que hay en los diferentes océanos del mundo. O sea, todavía no se ha generado el problema y ya lo vemos como un problema. Es como, no sé, alguien que te diga, pues que te veo mala cara, ¿por qué no te vas y te haces una quimioterapia? Pero ¿para qué me estás diciendo? O sea, es así de radical, ¿no? Entonces, claro, no quiero perder la oportunidad de manifestarle a Ignacio que, tanto como propietario de coche eléctrico como promotor de ese tipo de energías, decir que yo creo que todavía no se ha generado el problema. Cuando se genere, la raza humana siempre, y cuando se genere habrá solución. En este caso, fíjate, un ejemplo que a mí me gusta poner en este caso, que es aplicado al transporte. En el Londres del siglo XIX se decía que el transporte era con caballos. Y se decía que cuanta más gente iba a acceder a los caballos, al final la contaminación que iban a generar esos caballos iba a hacer que fuese imposible andar por las calles, porque iba a estar todo lleno de excrementos de caballo.
y no fue así. Es decir, el ser humano dio un salto tecnológico que hizo que eso no se produjese. Es que eso solamente lo hacen los agoreros. Y son siempre los mismos, por cierto. A lo largo de la historia, los agoreros son siempre los mismos. La raza humana se caracteriza por muchas cosas, pero también por dar soluciones a los problemas que su propio desarrollo va generando. Y por lo tanto, claro que veremos cómo se afronta el problema, a día de hoy no existente, de las baterías que se acabarán o destruyendo, o reutilizando, o transformando en lo que sea. Y lo veremos. Y quien cree que aquí se va a producir una contaminación de pilas, bueno, pues es simplemente un agorero. Y ya le digo que es que los agoreros son siempre los mismos y han sido los mismos a lo largo de la historia. Y no lo dudo, de verdad ha sido para mí, Ignacio, un placer tenerte en el programa. Me gustaría tus palabras finales. Bueno, pues puesto que nos escucha mucha gente de la empresa y del sector económico, decirles que Madrid, la Administración Regional de Madrid, va a seguir a su lado, va a seguir propiciando un ecosistema en el que se pueda emprender, en el que se pueda invertir y en el que se puedan desarrollar proyectos empresariales, y que la política de Madrid estará siempre a favor de las empresas y a disposición de lo que necesiten, nunca en su contra. De verdad, qué placer tenerte, Ignacio. Muchas gracias.